Los soviéticos perdieron la carrera espacial. Eso es lo que ya sabes. Lo que no sabes es que ocultaron las pruebas de forma tan minuciosa, tan completa y tan sistemática que Walter Cronkite salió en televisión en 1974 y anunció que la carrera nunca había tenido lugar. Durante 30 años, casi todo el mundo estuvo de acuerdo. Todos estaban equivocados. Detrás de una valla en Kazajistán, en pleno invierno, el cohete más grande que jamás construyó la Unión Soviética se encontraba en una plataforma de lanzamiento. No era un rumor, no era una leyenda, era una máquina. Acero de verdad, combustible de verdad, ambición de verdad. Se llamaba N-1. Era más alto que un edificio de 30 pisos. Pesaba tanto como un destructor naval a plena carga. Tenía 30 motores agrupados en la base de su primera etapa, más que ningún cohete anterior o posterior, más que cualquier cohete que haya intentado construir ninguna nación en la Tierra. Estaba diseñado para una sola cosa: llevar a un cosmonauta soviético a la superficie de la Luna antes de que llegara Neil Armstrong. No funcionó, luego volvió a fallar, y otras 2 veces más después de eso. Y cada vez que fallaba, el Estado soviético fingía que nunca había existido. Los lanzamientos fueron borrados, los registros fueron sellados, las grabaciones de vídeo fueron clasificadas como secretas. A los ingenieros que trabajaron en ello se les dijo, sin rodeos, que habían estado construyendo algo que oficialmente no existía. Esta no es una historia sobre cohetes. Es una historia sobre lo que ocurre cuando una superpotencia no se puede permitir el lujo de reconocer honestamente que ha perdido. En mayo de 1961, John F. Kennedy se presentó ante una sesión conjunta del Congreso y pronunció una de las frases más trascendentales de la historia de la ambición humana. Dijo que Estados Unidos se comprometía a alcanzar el objetivo, antes de que terminara esa década, de llevar a un hombre a la Luna y traerlo de vuelta sano y salvo a la Tierra. En aquel momento, el tiempo total acumulado que cualquier estadounidense había pasado en el espacio era de aproximadamente 15 minutos. Un salto suborbital de Alan Shepard, apenas suficiente para considerarse un vuelo espacial, apenas suficiente para demostrar que el equipo funcionaba. Los soviéticos, por el contrario, llevaban 4 años consecutivos dominando el espacio. Habían lanzado el primer satélite en octubre de 1957. Habían puesto en órbita al primer ser vivo en noviembre de ese mismo año. Habían enviado la primera sonda para fotografiar la cara oculta de la Luna en 1959. Habían puesto al primer ser humano en órbita, Yuri Gagarin, el 12 de abril de 1961, apenas 3 semanas antes del discurso de Kennedy. 3 semanas. Kennedy no se enfrentaba ni a un rival de su mismo nivel. Se enfrentaba a un programa que había superado a los estadounidenses en todos y cada uno de los hitos alcanzados hasta entonces, en lo que parecía una racha de victorias ininterrumpida, y sin embargo, el Kremlin observó cómo se ponía en marcha el programa Apolo, y durante 2 años enteros decidió que se trataba de un farol. Jrushchov estaba absorto en los misiles para el ejército, misiles balísticos intercontinentales, misiles lanzados desde submarinos, ojivas nucleares tácticas. Esas eran las cosas que garantizaban la seguridad de una superpotencia. El programa espacial civil era un recurso propagandístico, y los recursos propagandísticos no requieren necesariamente cohetes lunares. Lanzas algo espectacular, el mundo aplaude, y luego gastas el resto del presupuesto en cosas que realmente matan a la gente. Esa era la lógica. Fue un error catastrófico. Para cuando los dirigentes soviéticos se tomaron en serio el desafío estadounidense, en agosto de 1964, la brecha ya era estructural. La NASA había recibido 3 años de financiación para el programa Apolo. Se estaba diseñando el cohete Saturno V. El módulo de mando y el módulo lunar se encontraban en fase de desarrollo. La base industrial estadounidense, Boeing, North American Aviation, Grumman, Rocketdyne, trabajaba a toda máquina para cumplir con el plazo. El decreto soviético que finalmente autorizó un alunizaje tripulado se firmó en agosto de 1964, 2 meses antes de que Jrushchov fuera destituido. Los estadounidenses llevaban 3 años construyendo su cohete lunar. Los soviéticos partían de un boceto. El hombre encargado de llevarlo a cabo era Sergei Korolev, el diseñador jefe, el artífice del Sputnik, el Vostok y el Voskhod.
el hombre que había puesto a Gagarin en órbita y había mantenido su propio nombre en secreto durante años porque el Estado soviético no quería que los estadounidenses supieran a quién apuntar. Ya estaba agotado. Llevaba desde 1945 librando guerras burocráticas, batallas políticas y crisis de ingeniería sin descanso. Le quedaban menos de 2 años de vida. Aún no lo sabía, pero ya estaba al límite de sus fuerzas, y la misión que acababan de encomendarle requería un milagro. Korolev llevaba queriendo construir un vehículo de lanzamiento pesado desde 1956. Sus primeros bocetos internos imaginaban algo que él denominaba el supercohete. Una máquina de 2.000 toneladas con 66 motores en su primera etapa y una segunda etapa propulsada por energía nuclear. La idea de la segunda etapa nuclear se abandonó en 1959, cuando los estudios demostraron que los propulsantes químicos convencionales podían alcanzar casi el mismo rendimiento sin la controversia política que suponía sobrevolar zonas pobladas con un reactor. Lo que se conservó de esos primeros bocetos fue la configuración fundamental, una primera etapa monolítica, un conjunto de motores de empuje medio, oxígeno líquido y queroseno. En 1962, la oficina de diseño de Korolev, OKB-1, había completado un anteproyecto para un cohete al que ahora denominaban N-1. El diseño describía un vehículo con una masa al despegue de 2.200 toneladas métricas, una capacidad de carga útil de 75 toneladas a la órbita terrestre baja y 24 motores en su primera etapa. La autorización oficial para iniciar la construcción llegó en septiembre de ese año. El decreto prometía con confianza que el primer lanzamiento tendría lugar en 1965. Tampoco se produjo en 1966. La arquitectura que Korolev eligió finalmente para la misión lunar propiamente dicha se denominó Complejo N1-L3. Un cohete gigantesco transportaría una carga útil compuesta por 2 naves espaciales, un orbitador llamado Soyuz 7K-L o K y un módulo de aterrizaje denominado LK. Un cosmonauta viajaría en el orbitador hasta la órbita lunar. Otro cosmonauta descendería a la superficie. Los estadounidenses tenían previsto enviar a 2 personas a la superficie. Los soviéticos, limitados por la capacidad de un solo lanzamiento, solo podían permitirse enviar a una. La arquitectura de lanzamiento único partía del supuesto de que todo funcionaría, que todas las etapas se encenderían, que todas las separaciones se producirían según lo previsto. El módulo de aterrizaje, el LK, era una obra maestra de la ingeniería comprimida en el paquete más pequeño posible, pero no tenía asiento en su interior. El cosmonauta permanecería de pie ante los controles durante el descenso, sujetado por correas, observando cómo se alzaba la superficie lunar a través de un periscopio. No había ningún túnel interno entre el módulo de aterrizaje y el orbitador, a diferencia del puerto de acoplamiento del Apolo, que permitía a la tripulación desplazarse entre las naves en mangas de camisa. El cosmonauta soviético, si llegaba a la superficie de la Luna y completaba su paseo lunar, tendría que volver a subir al LK, alcanzar la órbita lunar, salir del módulo de aterrizaje o con un traje espacial, flotar a través del espacio entre las 2 naves y subir al orbitador a través de una escotilla exterior. En el vacío. Solo, a 384.000 kilómetros de la Tierra. Nada de esto fue una imprudencia en el sentido de una estupidez. Era lo que cabía en un solo cohete. Todas las decisiones de diseño se derivaban de esa única limitación. El cohete era la limitación, y el cohete era el problema. El N1 se había diseñado a toda prisa, con un presupuesto que siempre fue insuficiente, por un hombre que odiaba al ingeniero que le habría construido mejores motores. Esa frase no es una metáfora, es la historia técnica y personal exacta de por qué el N1 nunca llegó a la Luna. Korolev se negó a trabajar con Valentin Glushko. Glushko era el diseñador de motores de cohetes más destacado de la Unión Soviética, el hombre detrás de los motores que propulsaban prácticamente todos los vehículos de lanzamiento soviéticos que habían tenido éxito. Sus motores RD-107 y RD-108 habían llevado al Sputnik. Sus motores habían llevado a Gagarin. Sus motores seguirían, décadas más tarde, llevando las cápsulas Soyuz que aún hoy llegan a la Estación Espacial Internacional. Era, sin lugar a dudas, el mejor en su campo. Korolev se negó a contar con él porque Glushko había escrito una carta al NKV
de en 1938, durante la Gran Purga de Stalin, en la que denunciaba a Korolev por actividades saboteadoras. Korolev fue detenido, fue interrogado, declarado culpable en un juicio espectáculo y condenado a 10 años en un campo de trabajo siberiano. Pasó un tiempo en las minas de oro de Colima, unas de las condiciones más brutales de todo el sistema del Gulag, donde la esperanza de vida a finales de la década de 1930 no se medía en años, sino en meses. Perdió los dientes a causa del escorbuto. Estuvo a punto de morir. Sobrevivió únicamente porque sus habilidades como ingeniero resultaban útiles para el Estado. Y finalmente fue trasladado a una sharashka, una oficina de diseño dentro de la prisión, donde trabajó encadenado, literalmente encadenado en ciertos periodos, en los diseños de aviones y cohetes soviéticos. Pasó 6 años en el sistema del Gulag. No fue rehabilitado por completo hasta 1957. Nunca olvidó lo que Glushko había hecho, nunca se lo perdonó. Así que, cuando llegó el momento de construir los motores para el cohete lunar soviético, Korolev recurrió a un hombre llamado Nikolai Kuznetsov, cuya oficina de diseño había dedicado los 20 años anteriores a fabricar motores turbohélice para aviones militares soviéticos. Kuznetsov nunca había construido antes un motor cohete de combustible líquido de gran tamaño. Aceptó intentarlo. El resultado fue un motor llamado NK-15. Era ingenioso. Resultaba eficiente para los estándares de la época. Cada uno producía aproximadamente 150 toneladas de empuje, cerca de una quinta parte del empuje de un solo motor F1 estadounidense. Y el N1 necesitaba 30 de ellos, todos encendidos simultáneamente, todos sincronizados, y ninguno de ellos había sido probado nunca en conjunto en un banco de pruebas a escala real, porque no había dinero para construir uno. La primera vez que los 30 motores se encendieran a la vez sería en la plataforma de lanzamiento, apuntando hacia el cielo, con la vida del cosmonauta en juego. Por su parte, Glushko había ofrecido una alternativa. Propuso utilizar motores más grandes, en menor número, que funcionaran con tetróxido de nitrógeno y dimetilidracina asimétrica. Una combinación de propulsores almacenables que resultaban más fáciles de mantener en el depósito durante largos periodos. Estos combustibles presentaban ventajas reales en algunos escenarios operativos, pero también eran muy tóxicos, eran corrosivos. Producían aproximadamente un 20% menos de impulso específico que el oxígeno líquido y el queroseno que prefería Korolev, lo que significaba que eran menos eficientes por kilogramo de propulsor quemado, y cuando se derramaban, olían como el interior de un arma química. Korolev se negó. Glushko, en represalia, se negó a desarrollar un gran motor de queroseno para el N1. Se trataba de una venganza personal disfrazada de desacuerdo técnico, y el resultado fue que el cohete más importante de la historia soviética se construyó con motores diseñados por un hombre cuya experiencia previa se limitaba a los aviones de hélice, porque el hombre que podría haberlo hecho mejor había escrito una carta en 1938. El rencor fue, en un sentido técnico literal, una limitación de diseño. A un pequeño instituto de la industria espacial soviética llamado TESNIMASH se le encomendó la tarea de calcular la probabilidad de que el primer lanzamiento del N1 tuviera éxito. Abordaron la cuestión de forma sistemática. Examinaron el historial de fallos de todos los cohetes y misiles soviéticos que se habían construido hasta entonces. Analizaron los modos de fallo, hicieron los cálculos. La probabilidad de que la misión tuviera éxito total resultó ser de poco más del 1%. Un 1%. Yuri Mochorin, el director del TESNIMASH, se quedó mirando fijamente esa cifra y comprendió de inmediato que no podía presentársela al Politburó. Un 1% no era una recomendación para el lanzamiento. Un 1% era una recomendación para cancelar el programa, así que ordenó a sus analistas que volvieran a hacer los cálculos, esta vez excluyendo cualquier fallo causado por defectos de fabricación o errores del operador. Solo contarían los fallos derivados de fenómenos físicos hasta entonces desconocidos, fallos que ningún ingeniero podría haber previsto. La nueva cifra resultó ser del 67%. Mencionó la cifra del 67%. En la sala se hizo el silencio. Incluso con esas cifras manipuladas, ningún ingeniero sensato que trabajara en un contexto industrial normal autorizaría un lanzamiento con un 33% de probabilidades de sufrir un fallo catastrófico.
Una aerolínea comercial que perdiera uno de cada 3 aviones se vería obligada a suspender sus vuelos en la primera semana. Una empresa farmacéutica que causara la muerte de uno de cada 3 pacientes se enfrentaría a un proceso penal. Pero esto no era una aerolínea comercial. Se trataba del programa espacial soviético, y los estadounidenses estaban al acecho. Nikolai Pilyugin, jefe del sistema de control de vuelo EN-1, fue el primero en tomar la palabra tras el silencio. Propuso abandonar por completo el enfoque estadístico. El único criterio legítimo para decidir el lanzamiento, argumentó, era la garantía personal de cada jefe de diseño de que su subsistema específico funcionaría. Si todos los jefes de diseño podían levantarse y afirmar que su sistema estaba listo, entonces el cohete estaría listo. Las estadísticas eran irrelevantes. Todos los presentes estuvieron de acuerdo. Mochorin fue el primero en dar su visto bueno, ya que eso significaba que su organización ya no sería responsable si algo salía mal. La decisión de lanzar el N-1 no fue, al fin y al cabo, una decisión basada en criterios técnicos. Fue una decisión basada en una encuesta realizada a hombres que no podían permitirse decir que no. No había tiempo. El Apolo 8 acababa de dar la vuelta a la Luna en diciembre de 1968, demostrando que los estadounidenses tenían la intención de alunizar en cuestión de meses. La ventana de oportunidad se estaba cerrando, así que lo lanzaron de todos modos. Esto nos lleva al 21 de febrero de 1969. El vehículo 3L, el primer vuelo de prueba del N-1. En la estepa había 44 grados bajo cero. El viento soplaba con tanta fuerza que podía derribar a una persona. La zona de la plataforma de lanzamiento había sido evacuada hacia un perímetro de seguridad. 50 vagones cisterna habían pasado días transfiriendo 2.000 toneladas de oxígeno líquido y queroseno a los tanques de combustible del cohete. La cuenta atrás llegó a cero y los 30 motores de la primera etapa iniciaron su secuencia de encendido. Se necesitaron 12 segundos completos para que el empuje combinado alcanzara un nivel suficiente para levantar el vehículo de la plataforma. Entonces, se elevó. Al principio lentamente, incluso con majestuosidad, como se mueven todos los cohetes grandes en el despegue, luchando contra su propia masa. Ascendió hacia el cielo azul y despejado de Kazajistán, sobre una columna de fuego y humo negro que se extendía cientos de metros por debajo de él. El sonido llegó a los puestos de observación varios segundos después de la imagen. Un rugido físico que los testigos describieron como algo que se sentía en el esternón antes de oírlo con los oídos. Durante 60 segundos pareció historia, como si un cosmonauta soviético se dirigiera a la Luna. Unos 55 segundos después del despegue, se produjo un incendio en el compartimento de cola. Esta es la secuencia exacta de lo que ocurrió, reconstruida a partir de la investigación posterior al vuelo. Aproximadamente 6 segundos después del despegue, un pequeño tubo sensor de presión situado en el interior del motor número 2 falló debido a una vibración de alta frecuencia. El mismo tipo de resonancia que hace que se rompan las copas de vino, pero aplicada a un tubo metálico que transporta propulsante para cohetes bajo una presión extrema. A los 25 segundos aproximadamente, se rompió un conducto de alimentación de combustible del mismo motor, rociando queroseno en la base del cohete. Los gases de escape calientes de los motores vecinos prendieron fuego al queroseno rociado. Se produjo un incendio. El fuego derritió el aislamiento del cableado del sistema CORD, el ordenador de gestión automática de motores que supervisaba los 30 motores en busca de signos de avería. El cableado derretido envió señales eléctricas erróneas a través de los circuitos del CORD. El CORD interpretó estas señales como un fallo catastrófico simultáneo de todos los motores del vehículo. En respuesta, tal y como había sido programado, los apagó todos a la vez, a los 68,7 segundos de vuelo. Esto es lo que hace que este fallo en concreto sea tan cruel. En realidad, el cohete no había fallado. Los motores seguían funcionando. El vehículo seguía volando, pero el sistema diseñado para protegerlo de un fallo había sido engañado para que lo destruyera por un incendio que se inició en una tubería rota. El corte no había fallado, había funcionado a la perfección, y la función que desempeñó fue la destrucción de su propio cohete. La misma orden de apagado se propagó hacia arriba a la segunda y tercera etapas, dejando a todo el vehículo inerte en el aire, deslizándose por inercia durante unos segundos más antes de comenzar a caer. Los británicos se enteraron del intento de lanzamiento a través de sus redes de inteligencia.
Los estadounidenses, que contaban con satélites espías sobre el cosmódromo de Baikonur, por alguna razón no lograron detectar el lanzamiento, un fallo de inteligencia que contribuiría a años de confusión pública sobre si realmente había tenido lugar. Los soviéticos no dijeron nada. El plan de comunicado de prensa previo al lanzamiento, preparado semanas antes por el responsable de propaganda Georgi Tiulin, contaba con 3 versiones preparadas para 3 resultados diferentes. Ninguna de ellas mencionaba la Luna. La política oficial de la Unión Soviética era que no existía ningún programa lunar. Nunca lo había habido. El N-1 era, dependiendo de la versión de la historia de tapadera con la que te topases, o bien un vehículo de investigación, un lanzador de satélites científicos pesados, o simplemente algo que no existía. El cohete se estrelló en la nieve a 52 kilómetros de la plataforma de lanzamiento. Había volado menos de 70 segundos. En la primavera de 1969, el calendario ya era irrecuperable. Y Korolev, el único hombre que podría haber encontrado una forma de imponer una solución gracias a su pura voluntad política y su obstinación como ingeniero, llevaba muerto 3 años. Había fallecido el 14 de enero de 1966, en una mesa de operaciones en Moscú. La versión oficial hablaba de una intervención rutinaria para extirpar un pólipo en el colon. La realidad era peor. El cirujano que lo operaba, el ministro de Sanidad soviético, Boris Petrovsky, quien se había hecho cargo personalmente del caso, descubrió durante la intervención que el pólipo era en realidad un gran tumor maligno. La intervención, que debería haber durado 1 hora, se prolongó 8 horas. El sistema cardiovascular de Korolev, debilitado por años de privaciones en los campos de trabajo, el frío, el escorbuto, los malos tratos físicos, el estrés crónico, no pudo soportar la intervención. Su corazón se detuvo, no pudieron reanimarlo. Tenía 59 años. El Estado soviético, que había mantenido su nombre en secreto durante décadas, le concedió un funeral de Estado. Sus cenizas fueron enterradas en el muro del Kremlin junto a las del cosmonauta Vladimir Komarov, quien fallecería 1 año más tarde cuando falló el paracaídas de su cápsula Soyuz. Los 2 hombres que habían construido el programa espacial soviético y el hombre que lo había pilotado murieron antes de que terminara la carrera por la Luna. El sustituto de Korolev fue Vasily Mishin. Mishin era un ingeniero competente, con sólidos conocimientos técnicos y leal al programa, pero carecía por completo del instinto político de Korolev. Korolev había operado en el brutal ecosistema de la burocracia soviética durante 30 años. Sabía qué amenazas lanzar, a quién pedir favores, a qué general llamar a las 3 de la madrugada cuando un envío de componentes se retrasaba en Kiev. Mishin no disponía de esas herramientas. No podía motivar a la plantilla como lo había hecho Korolev. No podía obtener recursos del Estado como lo había hecho Korolev. No podía, llegado el momento, persuadir a un politburó escéptico para que siguiera financiando un programa que estaba fracasando de forma visible, costosa y catastrófica. El segundo, N-1, el vehículo 5L, fue el momento en que todo terminó. Los estadounidenses habían lanzado el Apolo 9 en marzo de 1969, probando el módulo lunar en órbita terrestre. El Apolo 10 había volado en mayo, llevando el módulo lunar a menos de 15 kilómetros de la superficie lunar, un ensayo general tan cercano que los astronautas podían ver cráteres individuales. El Apolo 11 estaba programado para julio. La ventana de oportunidad estaba a punto de cerrarse. A los soviéticos les quedaba una carta por jugar. Si lograban lanzar el 5L a principios de julio, podrían, como mínimo, enviar la nave espacial a dar una vuelta alrededor de la Luna y traerla de vuelta. No un alunizaje, pero sí una demostración espectacular. Al mismo tiempo, una sonda robótica más pequeña llamada Luna 15, lanzada en un cohete Proton, alunizaría, recogería una muestra de suelo lunar y la traería de vuelta a la Tierra. Si la Luna 15 tenía éxito, los soviéticos podrían afirmar con total seriedad que habían superado a los estadounidenses en una misión de retorno de muestras lunares. No sería un alunizaje tripulado, pero le restaría algo de importancia al momento. Podría permitirles mantener, a duras penas, la ficción de que nunca habían competido por el alunizaje tripulado. El vehículo 5L fue trasladado a la misma plataforma de lanzamiento a finales de junio. Los ingenieros habían realizado modificaciones basadas en la investigación del 3L. El sistema CORD se había trasladado fuera del compartimento del motor, donde era vulnerable al fuego, a la sección entre tanques,
más segura, situada entre las etapas. Se habían practicado aberturas de ventilación en las paredes del compartimento del motor para mejorar la refrigeración. Se habían instalado filtros en las líneas de propulsante para atrapar los residuos metálicos antes de que pudieran entrar en las turbobombas. Las modificaciones se habían realizado con prisas, a menudo utilizando bocetos de ingeniería anotados a mano en lugar de planos técnicos completos. 3 turnos de trabajadores habían trabajado sin descanso durante meses. El lanzamiento estaba previsto para la noche del 3 de julio de 1969, 2 semanas antes del Apolo 11. Lo que ocurrió a continuación fue una de las mayores explosiones no nucleares de la historia de los vuelos espaciales tripulados. El cohete despegó con normalidad a las 23:18, hora local. Durante una fracción de segundo, todo parecía indicar que el lanzamiento había sido un éxito. Entonces, un pequeño trozo de chatarra metálica, un fragmento no mayor que una moneda, fue aspirado por la bomba de oxidante del motor número 8. La bomba explotó, la explosión se propagó. Se produjo un incendio en la base del cohete cuando éste superaba la parte superior de la torre de lanzamiento, aún acelerando hacia arriba con las llamas consumiendo ya su parte inferior. Esta vez, el CORD reaccionó correctamente. Comenzó a apagar los motores de 2 en 2, siguiendo su protocolo de respuesta ante un incendio. El empuje disminuyó. El vehículo, cuyo peso ya superaba la capacidad de elevación de los motores restantes, redujo la velocidad. Permaneció suspendido en el aire durante un momento angustioso, inclinado a unos 45 grados, y comenzó a caer de nuevo hacia la plataforma de lanzamiento. La torre de escape situada en la parte superior del cohete, una delgada estructura formada por motores de cohetes sólidos, diseñada precisamente para esta situación, se activó. Empujó la cápsula de la tripulación, ya vacía, alejándola del vehículo y lanzándola en un arco fuera de la zona de la explosión. No había tripulación a bordo, la cápsula salió ilesa. Todo lo demás no. El vehículo, que transportaba unas 2.300 toneladas de oxígeno líquido y queroseno, se estrelló contra la plataforma de lanzamiento. La bola de fuego era visible desde el horizonte. Los testigos que no habían evacuado a distancias seguras describieron cómo temblaba el suelo, cómo cambiaba la presión atmosférica y cómo se rompían las ventanas de edificios a kilómetros de distancia. Un testigo lo comparó con una pequeña detonación nuclear, no en sentido figurado, sino en cuanto a la sensación física de estar demasiado cerca de ella. La torre de lanzamiento, cuya construcción había llevado años, quedó destruida. La plataforma de lanzamiento quedó arrasada. Las estructuras a su alrededor quedaron aplastadas o quemadas. Los satélites meteorológicos y de reconocimiento estadounidenses detectaron el suceso en cuestión de horas. Los analistas de la CIA que estudiaron las imágenes comprendieron lo que había ocurrido. En cuestión de días, la comunidad de inteligencia estadounidense disponía de una visión detallada del desastre. Los daños sufridos por el complejo de lanzamiento fueron tan graves que los ingenieros calcularon que se tardaría 18 meses en repararlo. El programa lunar tripulado soviético, en ese único cuarto de segundo en el que un fragmento del tamaño de una moneda entró en la bomba equivocada, había llegado efectivamente a su fin. No se canceló por decisión administrativa ni se le retiró la financiación poco a poco, sino que quedó destruido, tan completamente como si alguien hubiera detonado una bomba en su centro. 3 semanas después, el 20 de julio de 1969, el Apolo 11 alunizó en el Mar de la Tranquilidad. Casi al mismo tiempo, mientras Neil Armstrong y Buzz Aldrin se encontraban en la superficie lunar y cientos de millones de personas en todo el mundo contemplaban una imagen televisiva en blanco y negro y de baja calidad de un hombre de la Tierra pisando la Luna. La Luna 15 intentaba su descenso. La pequeña sonda robótica soviética, la última carta de una mano perdedora, encendió su motor de frenado y comenzó a descender hacia la superficie de una región de la Luna llamada el Mar de las Crisis. Se ha estrellado. Misión fallida. El Mar de la Tranquilidad y el Mar de las Crisis están separados por unos 1000 kilómetros en la superficie lunar. El Apolo 11 alunizó en uno. El Luna 15 se estrelló en el otro. Ese hecho no es una metáfora. Ese hecho es geografía. Pero habría que ser un novelista muy frío para resistirse a lo que eso implica. Los soviéticos no dijeron nada. Oficialmente, la Luna 15 había sido una misión científica no tripulada rutinaria. Oficialmente, el programa N1 no existía.
Las imágenes de la explosión se clasificaron como secretas. Los registros del lanzamiento se sellaron. Las fotografías de reconocimiento de la plataforma de lanzamiento devastada eran la mejor prueba de que disponían los analistas occidentales, e incluso esas, se interpretaron con cautela, ya que los soviéticos habían hecho todo lo posible por ocultar lo que había sucedido. Esta es la parte que cuesta un poco asimilar. Walter Cronkite, el hombre más respetado de los informativos televisivos estadounidenses, el presentador que había narrado la carrera espacial para la CBS, dijo a la audiencia estadounidense en 1974 que los rusos nunca habían participado en la carrera lunar. El Sunday Times de Londres había escrito lo mismo en 1971. El New York Times lo había dicho en 1964. En 1989, NBC News producía especiales de aniversario narrados por Leonard Nimoy, en los que se afirmaba rotundamente que la carrera espacial no había sido una carrera, que los soviéticos carecían de la intención, la capacidad y la infraestructura para competir. Ninguno de esos periodistas mentía, no sabían lo que había ocurrido en la estepa de Kazajistán. Informaban de lo que respaldaban las pruebas disponibles, y esas pruebas habían sido cuidadosamente seleccionadas por un Estado que llevaba décadas perfeccionando el arte de hacer desaparecer las cosas. Los soviéticos habían ocultado las imágenes tan a fondo y habían mantenido la negación con tanta firmeza que los estadounidenses que habían ganado la carrera empezaron a dudar de que hubiera habido alguna vez una competición. A mediados de la década de 1970 se impuso una narrativa occidental estándar, la que afirmaba que los soviéticos habían perdido interés en la Luna en 1963, que la carrera era un invento burocrático de la NASA para justificar su presupuesto, y que toda la competición había sido un espectáculo montado por los redactores de discursos de Kennedy. La realidad era exactamente lo contrario. Los soviéticos habían estado trabajando tan duro como podían, habían estado fracasando en privado, a una escala, a un coste y con una desesperación que habrían acabado con cualquier programa democrático abierto antes de que comenzara. Y habían estado mintiendo al respecto de forma constante, sistemática y con una sofisticación que, en retrospectiva, merece una especie de oscura admiración por su pura audacia. Lo que hace que el programa N1 resulte extraño no es que fracasara. Los cohetes fracasan. La historia de la cohetería es una historia de explosiones, una tras otra, que poco a poco se van acercando al éxito. Lo que hace que el N1 resulte extraño es la forma concreta en que fracasó, la combinación particular de cobardía política, disfunción institucional y venganza personal que determinó cada mala decisión. Comparémoslo brevemente con su homólogo estadounidense. El Saturno V fue construido por el Centro Espacial Marshall de la NASA bajo la dirección de Wernher von Braun, el ingeniero cohetero alemán que había construido el misil V-2 para la Alemania nazi y que fue trasladado a Estados Unidos en el marco de la Operación Paperclip. Independientemente de lo que se piense de la historia de von Braun, y es una historia complicada que implica el uso de mano de obra esclava con la que la historia aún no ha rendido cuentas del todo, como ingeniero al frente de un programa fue excepcional. El Saturno V utilizaba 5 motores F1 en su primera etapa. Cada uno producía aproximadamente 700 toneladas de empuje, lo que hacía que cada F1 individual fuera más potente que toda la primera etapa de muchos otros cohetes. Había 5 de ellos. En total, 5. Rocketdyne, la empresa que construyó el F1, dedicó años a resolver el problema de la inestabilidad de la combustión en los motores de cohete de gran tamaño. Un fenómeno en el que las ondas de presión resonantes dentro de la cámara de combustión pueden destrozar un motor en fracciones de segundo. Detonaron pequeñas cargas explosivas dentro de motores en funcionamiento para comprobar los márgenes de estabilidad. Realizaron miles de pruebas, comprendieron los modos de fallo antes de que el cohete despegara. Durante el programa Apolo se lanzaron 32 cohetes Saturno de distintos tipos. Ninguno de ellos sufrió un fallo catastrófico. El contraste con el N1 es casi radical. 5 motores grandes, sometidos a exhaustivas pruebas, tanto de forma individual como en grupos, con un profundo conocimiento institucional de sus modos de fallo, frente a 30 motores más pequeños, que nunca se probaron como sistema, con modos de fallo que solo se hicieron evidentes durante el vuelo. Los estadounidenses realizaron pruebas obsesivas en tierra. Los soviéticos probaron de la única forma que les quedaba, en el aire.
Pero esa divergencia técnica era en sí misma un síntoma de una diferencia institucional más profunda. Los estadounidenses contaban con una única organización coordinadora llamada NASA, con un solo administrador, una sola cadena de mando, un solo proceso de asignación presupuestaria y un único conjunto de objetivos para los programas. Cuando George Meller decidió en 1963 reestructurar el programa Saturno en torno a la filosofía de las pruebas completas, lanzar cohetes completos en lugar de probarlos etapa por etapa, toda la organización se orientó hacia esa decisión. Hubo fricciones, pero también acatamiento. La cadena de mando funcionó. Los soviéticos contaban con 4 oficinas de diseño que competían entre sí, dirigidas por 4 hombres que se despreciaban mutuamente. Korolev en la OKB-1, Glushko en la OKB-456, Mikhail Yangel en la OKB-586, Vladimir Chelomey en la OKB-52. Cada uno quería construir el cohete lunar, cada uno contaba con patrocinadores políticos en distintos ámbitos del gobierno soviético. Cada uno, en distintos momentos, propuso diseños alternativos que habrían convertido a su oficina en el contratista principal y dejado de lado a las demás. Yangel propuso un cohete denominado R-56, un vehículo de gran capacidad de carga que utilizaba módulos de cohetes agrupados y que podía transportarse por ferrocarril hasta Baikonur y montarse en la base de lanzamiento. Chelomey propuso el UR-700, un diseño aún mayor que utilizaba los propulsantes almacenables de Glushko. Ambos vehículos, según los análisis de ingeniería estándar, representaban enfoques más conservadores que el N1. Ambos evitaban los problemas de fiabilidad que acabarían condenando al N1. Ninguno de los dos llegó a construirse, porque construir uno de ellos habría significado ceder terreno político a Yangel o a Chelomey, y Korolev no estaba dispuesto a hacerlo. El programa espacial soviético pasó años sumido en una especie de guerra civil a cámara lenta entre sus principales diseñadores. Y esa guerra se resolvía, una y otra vez, no mediante análisis de ingeniería, ni mediante pruebas comparativas, ni mediante ningún indicador racional de rendimiento, sino mediante maniobras políticas, dependiendo de quién tuviera influencia en el Kremlin ese mes, y en función de la lealtad y la rivalidad personales integradas en la estructura institucional. En agosto de 1964, cuando finalmente se le encomendó a Korolev la misión de alunizaje, se barajaban activamente 3 cohetes diferentes para dicha misión. Para cuando se eligió definitivamente el N1, los estadounidenses ya habían comenzado a fabricar los componentes del Saturno V. La decisión que le costó a los soviéticos 3 años de competencia en materia de diseño no le supuso ningún coste a los estadounidenses, ya que estos no se enfrentaban a la misma competencia. Hubo 2 lanzamientos más después del 5L. El programa, aunque estaba prácticamente muerto, siguió consumiendo recursos y esfuerzo humano durante otros 3 años, ya que ninguna autoridad tuvo el valor político necesario para cancelarlo oficialmente. El tercer lanzamiento tuvo lugar en junio de 1971. El vehículo 6L había sido rediseñado en profundidad. Se habían añadido filtros a las tuberías de suministro de propulsante. Se había modificado la aerodinámica de la cola. Todo el vehículo se había pintado de blanco para reducir la absorción de calor durante las operaciones en verano, y lo más importante, se había programado una nueva trayectoria tras el despegue en el sistema de guía, una maniobra de balanceo brusco diseñada para alejar el cohete de la plataforma de lanzamiento inmediatamente después de sobrepasar la torre, con el fin de evitar que se repitiera la catástrofe del 5L. La maniobra funcionó demasiado bien. Cuando el cohete sobrepasó la torre y comenzó su giro programado, la dinámica combinada de los gases de escape de 30 motores, al interactuar con la estela del propio cohete, generó un par motor imprevisto. El vehículo comenzó a girar alrededor de su eje longitudinal. El sistema de control, que ya se encontraba al límite de su ancho de banda de respuesta, no pudo compensarlo. El giro se aceleró. A unos 50 segundos del inicio del vuelo, cuando el vehículo atravesó la zona de máxima tensión aerodinámica, el punto en el que la presión dinámica es más alta y las cargas estructurales alcanzan su máximo, las fuerzas aerodinámicas que actúan sobre un cohete en giro ya no son simétricas, están desgarrándolo. El equipo de seguridad del campo de pruebas destruyó el vehículo antes de que pudiera llegar a zonas pobladas. El cuarto y último lanzamiento tuvo lugar en noviembre de 1972, el vehículo 7L. Para entonces,
3 años después del alunizaje del Apolo 11, la carrera no solo había terminado, sino que hacía tanto tiempo que había terminado que el Apolo 17 abandonaría la Luna antes de que acabara el año. Pero los ingenieros siguieron adelante, porque seguían creyendo que los problemas tenían solución, porque los motores NK-33 y NK-43 mejorados de este vehículo habían superado las pruebas en tierra, y porque detenerse les parecía admitir que todo había sido en vano. El 7L voló durante 107 segundos, el vuelo más largo en la historia del programa. Estuvo a punto de alcanzar la separación de la primera etapa. Entonces, un apagado programado de 6 motores centrales, diseñado para reducir las cargas estructurales del vehículo a medida que disminuía la masa de propulsante, provocó un efecto de golpe de ariete en los conductos de alimentación de propulsante. Se rompió un conducto de combustible. La bomba de oxidante del motor número 4 explotó. El vehículo se desintegró en altura y los restos cayeron como lluvia sobre la estepa desierta que se extendía a sus pies. Los ingenieros discutieron durante meses sobre quién era el responsable. Michelin culpó a los diseñadores del motor. Los diseñadores del motor culparon al diseño del sistema de propulsión. Todos coincidieron en retrospectiva en que si simplemente se hubiera dejado que los motores centrales se consumieran por completo, si nunca se hubiera iniciado el apagado programado, la primera etapa podría haber completado su combustión con éxito. La modificación que destruyó el cohete tenía como objetivo protegerlo. El epílogo es casi demasiado amargo como para describirlo. Otros 2 cohetes, N1, los vehículos 8L y 9L, estaban completamente montados y se encontraban en el edificio de integración cuando se canceló el programa. Sus motores NK-33 habían superado con éxito unas exhaustivas pruebas en tierra. Los sistemas de propulsión rediseñados habían incorporado las lecciones aprendidas de todos los fallos anteriores. Varios de los ingenieros que habían trabajado en el programa creían, con una confianza que rayaba en la certeza, que el siguiente lanzamiento habría salido bien. Nunca llegaron a saberlo. En mayo de 1974, Michelin fue destituido de su cargo de diseñador jefe y sustituido por Valentín Glushko. El mismo Valentín Glushko que había denunciado a Korolev en 1938, el mismo hombre con el que Korolev se había negado a trabajar. Al asumir el control de la oficina de diseño que lo había excluido durante 3 décadas, Glushko hizo lo que cualquiera que entendiera la psicología de aquella situación habría previsto. Canceló por completo el programa N1. Se ordenó desmontar los 2 cohetes ensamblados, se desecharon las herramientas de fabricación, se reclasificaron los registros del programa. El N1 volvió a ser, una vez más, algo que nunca había existido. Los depósitos de combustible de los cohetes desmantelados se trasladaron a las instalaciones del cosmódromo de Baikonur. Los trabajadores los utilizaron como cocheras y cobertizos de almacenamiento. Las cubiertas de la carga útil, enormes secciones metálicas curvadas diseñadas para proteger las naves espaciales durante el lanzamiento, se reutilizaron como estructuras de sombra sobre las zonas de picnic. El material del programa lunar soviético se convirtió en mobiliario de jardín, pero había 150 motores en un almacén, motores de las series NK-15 y NK-33, los que la fábrica de Kuznetsov había fabricado para el programa cancelado, almacenados en contenedores sellados en unas instalaciones de la región del Volga. La orden de Glushko era destruirlos. Kuznetsov no los destruyó. Había dedicado su carrera a construir esos motores. Eran los únicos motores de cohete de gran tamaño que había construido jamás. Selló el almacén, cerró las puertas con llave y se marchó. Durante 20 años, esos motores permanecieron en un almacén que, oficialmente, no contenía nada digno de mención. 20 años más tarde, tras la disolución de la Unión Soviética y cuando la industria espacial rusa buscaba divisas fuertes dondequiera que pudiera encontrarlas, una empresa aeroespacial estadounidense llamada Aerojet compró un lote de esos motores almacenados. Se les asignó la nueva denominación AJ-26 para fines de documentación estadounidense. Se transportaron a instalaciones de ensayo en Estados Unidos. Se sometieron a pruebas. Funcionaron. Los motores diseñados en la década de 1960 por un hombre que nunca antes había construido un motor de cohete de gran tamaño, para un programa que su país había negado oficialmente, guardados bajo llave en un almacén durante 2 décadas y vendidos posteriormente al país que había ganado la carrera, funcionaron. Posteriormente, el AJ-26 fue seleccionado para su uso en el cohete Antares,
un vehículo de lanzamiento operado por Orbital Sciences, posteriormente Northrop Grumman, para abastecer a la Estación Espacial Internacional en el marco del programa de servicios comerciales de reabastecimiento de la NASA. Las variantes del NK-33 soviético transportaban carga estadounidense a la Estación Espacial Estadounidense. Los motores de aquel programa abandonado estaban, en cierto sentido, alcanzando por fin la órbita. Hubo un fallo dramático en el banco de pruebas durante su vida útil en Estados Unidos, en 2014, y un fallo en vuelo que destruyó un cohete Antares y su carga poco después del lanzamiento. La causa exacta del fallo en vuelo sigue siendo objeto de debate en la literatura técnica. Aerojet lo atribuyó a un problema con la turbobomba, mientras que otros señalaron la interacción de componentes envejecidos tras décadas de almacenamiento. Lo que no se discute es que los motores volaron, que habían sido diseñados correctamente, a pesar de todos los fracasos políticos y la disfunción institucional que los habían rodeado. La ingeniería había sido sólida. El programa que la albergaba, no. Hay cosas que aún desconocemos sobre el programa N1, y es posible que algunas de ellas nunca lleguemos a saberlas. No sabemos cuántas personas murieron. Los registros de accidentes, tanto de los propios lanzamientos como de los años de pruebas en tierra, fallos de componentes e incidentes relacionados con la manipulación del propulsante, fueron clasificados. Muchos de ellos aún no han sido desclasificados. El programa espacial soviético mantuvo una relación compleja con su coste humano. La muerte de Komarov en 1967 fue reconocida con el tiempo. Se reconoció la muerte de la tripulación del Soyuz 11 en 1971. 3 cosmonautas que se asfixiaron cuando se abrió una válvula de igualación de presión durante el reingreso. El registro más amplio de víctimas del programa N1. Los técnicos, ingenieros y soldados que trabajaban en el complejo de lanzamiento, las personas que vivían cerca de las instalaciones de almacenamiento de propulsante. Ese registro sigue siendo en gran medida invisible. No sabemos si el vehículo 8L, montado y listo para volar cuando se canceló el programa, habría tenido éxito. Los ingenieros que lo construyeron creían que sí. Los motores mejorados habían superado las pruebas en tierra. Los sistemas de propulsión rediseñados habían solucionado los fallos detectados en vuelos anteriores, pero los ingenieros que construyen cosas siempre creen en ellas. Ese es un requisito psicológico de la ingeniería, no una garantía técnica. No sabemos qué se les dijo a los cosmonautas que se entrenaron para el alunizaje, ni cuándo se les comunicó. Alexei Leonov, el primer ser humano en caminar por el espacio, el hombre que había sido seleccionado como candidato principal para el alunizaje soviético, se entrenó durante años en simuladores del módulo de aterrizaje LK. Pilotó helicópteros que reproducían el perfil de descenso del módulo de aterrizaje. Estudió geología lunar. Año tras año le dijeron que el próximo lanzamiento sería el definitivo. El grupo de entrenamiento de cosmonautas para el programa lunar se disolvió oficialmente en octubre de 1973. Ninguno de esos hombres llegó jamás a la Luna. Algunos hablaron de ello en entrevistas tras el colapso soviético, pero la mayor parte de lo que dijeron fue cauteloso, mesurado. Habían pasado años preparándose para una misión que, según los registros oficiales, nunca se había planeado. Hablar demasiado abiertamente de ello seguía siendo, en cierto modo, acusar al Estado de mentir, y el Estado aún no había dejado de existir. Lo que queda hoy del programa N1 es, sobre todo, silencio y óxido. Las instalaciones de lanzamiento de Baikonur se están desmoronando. El techo del enorme edificio de montaje de vehículos, una de las estructuras cerradas más grandes jamás construidas en Asia Central, se ha derrumbado parcialmente. Los bloques de apartamentos donde vivían los trabajadores del programa están vacíos, sin ventanas y con el interior expuesto a la intemperie. Algunos motores NK-15 se encuentran en museos, uno en una vitrina de un museo de aviación ruso, varios en el Museo del Cosmódromo de Baikonur, donde los visitantes pueden acercarse a ellos, tocar las toberas en forma de campana e intentar imaginar cómo serían 30 de ellos disparando a la vez. Sobreviven un puñado de prototipos del módulo de aterrizaje LK, dispersos por toda Rusia en institutos tecnológicos y museos de aviación. Son pequeñas naves espaciales, de unos 5 metros de altura, diseñadas para llevar a un hombre a la superficie de otro mundo. Ninguna de ellas llevó jamás a una persona a ningún sitio. Yacen en vitrinas bajo luces fluorescentes.
Las imágenes de los 4 lanzamientos del N-1, que permanecieron clasificadas durante 30 años, se hicieron públicas a finales de los años 80 y principios de los 90, a medida que la Unión Soviética se desintegraba y sus secretos salían a la luz. Son imágenes granuladas, no tienen sonido, o bien no se grabó, o bien las grabaciones de sonido se clasificaron por separado y nunca se encontraron. Muestran un cohete gigantesco elevándose hacia el cielo cristalino de Asia Central y, a continuación, en 4 películas distintas correspondientes a 4 años distintos, cayendo de nuevo a la Tierra. Cada fallo es ligeramente diferente. Cada uno llega un poco más lejos. El cuarto casi llega hasta el final antes de desintegrarse. Hay algo especial en verlo ahora, sabiendo todo lo que lo rodeaba. Los cohetes que aparecen en las imágenes no parecen estar a punto de fallar. Se elevan con la misma seguridad que cualquier cohete que haya tenido éxito. Las estelas de escape son limpias y brillantes. La configuración del vehículo parece correcta. Durante los primeros 60 segundos, o 50 segundos, o 107 segundos, no se ve lo que va a acabar con él. Desde fuera, no se nota la diferencia entre un cohete que va a la Luna y uno que va a desintegrarse sobre una estepa helada. En cierto modo, eso era lo que los soviéticos estaban ocultando. No los fracasos en sí mismos, ni el material técnico, ni las grabaciones, ni los registros, aunque también ocultaron todo eso. Lo que estaban enterrando era el hecho de que los fracasos habían sido, hasta el último momento, indistinguibles del éxito, que habían estado tan cerca, que una decisión diferente en 1938, que Glushko no escribiera una carta, que Korolev no fuera arrestado, podría haber cambiado los motores, y unos motores diferentes podrían haber cambiado el cohete, y un cohete diferente podría haber llevado la bandera soviética a la Luna un año antes que Armstrong. Que todo ello, todo el arco de 30 años desde el primer Sputnik hasta el último N-1, desintegrándose en el cielo de noviembre, había dependido de cosas tan pequeñas como un rencor personal y una pieza de metal del tamaño de una moneda. En retrospectiva, la historia suele parecer inevitable. El ganador parece el ganador. El perdedor parece alguien que nunca podría haber ganado. Esa sensación casi siempre es errónea. El mar de la tranquilidad es un lugar real de la Luna. El mar de las crisis es un lugar real de la Luna. Se encuentran a unos 1000 kilómetros de distancia, separados por elevaciones y antiguas cuencas de impacto, 2 llanuras oscuras de lava solidificada que se formaron hace 4000 millones de años, cuando el sistema solar era joven. El Apolo 11 alunizó en una de ellas el 20 de julio de 1969. La Luna 15 se estrelló contra la otra el 21 de julio de 1969. Siguen ahí, el módulo de aterrizaje del Apolo 11, la etapa de descenso que Neil Armstrong y Buzz Aldrin dejaron atrás, sigue allí, acumulando lentamente impactos de micrometeoritos y daños por radiación cósmica, con la bandera estadounidense blanqueada hace tiempo por décadas de rayos ultravioleta de un sol sin filtros. Los restos de la Luna 15, esparcidos por la superficie tras el impacto, también siguen allí, en algún lugar del mar de las crisis. El cohete N-1 ya no existe en forma alguna. Los motores que se conservan en los museos son lo más parecido que queda de él. El programa que lo construyó fue borrado de tal manera que, durante décadas, quienes habían perdido la carrera convencieron a quienes la habían ganado de que nunca había habido ninguna carrera. Ese borrado fue, a su terrible manera, a una especie de logro. Se necesita un enorme esfuerzo para hacer desaparecer algo tan grande. Se necesitan instituciones y procedimientos, así como la cooperación, voluntaria o forzada, de miles de personas que día tras día se ponen de acuerdo para describir lo que vieron como algo que no vieron. La Unión Soviética lo consiguió. Durante 30 años mantuvo una ficción sobre uno de los fracasos de ingeniería más costosos y trascendentales de su historia. Y entonces se acabó el tiempo para seguir manteniendo las ficciones sobre cualquier cosa. Si te ha gustado este video, dale al botón me gusta. Realmente ayuda a que más gente encuentre este contenido. Y este es precisamente el tipo de historia olvidada que merece ser descubierta. Suscríbete si quieres ver más, porque hay mucho más. El siglo XX está lleno de cosas que sucedieron en edificios donde no se permitían cámaras, en programas que oficialmente no existían, en las mentes de ingenieros a los que se les dijo que los números que habían calculado eran erróneos. Las historias están ahí, solo tenemos que ir a buscarlas.
Espero que te haya gustado el video. Nos vemos en el próximo.